Bien, ¿todos pueden oírme? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Buenos días nuevamente a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Espero que hayan enviado la actividad que había quedado para el lunes. No he mirado todavía en el transcurso de esta semana. La estaré revisando. Espero que no hayan tenido mayores dificultades. Sí fue el lunes que la dejé, ¿cierto? Para el mismo lunes, a petición de ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ángel, ¿me escuchas? Ángel Riveros, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Ya pudiste acceder a la plataforma o A ya la te... de Morel no, ya mandé correos, pero pues no me han respondido. Listo. Listo, recuérdame ahorita, te envío entonces el enlace del video de la clase pasada. Creo que ahí estuviste, pero pues te puede ser de utilidad mientras puedes acceder a Moodle. Lo voy a ir buscando de una vez y ya ahorita te comparto ese enlace. Los demás, pues obviamente lo pueden ver en Moodle. Bien. El día de hoy, o la sesión de hoy, quiero empezar a generalizar las ideas que hemos discutido hasta ahora. En el momento, o por el momento, nosotros hemos hablado del concepto de sistema de ecuación lineal o de ecuaciones lineales en un caso muy específico, que es el caso de los sistemas que tienen dos ecuaciones y dos variables. Es el caso, digamos, que más sencillo de entender porque pues no hay muchos objetos que trabajar y también es el caso más sencillo de solucionar. No pierdan de vista que nuestro propósito es tratar de solucionar esos sistemas que se nos vayan presentando. Hoy vamos a empezar a ver qué son los sistemas de ecuaciones lineales en general. Es decir, con cualquier número de ecuaciones y con cualquier número de incógnitas. La idea es que en estos nuevos sistemas aparecen más variables. Hasta el momento habíamos trabajado con las variables X y Y. En este contexto puede aparecer cualquier cantidad de variables. Es decir, en teoría, nosotros podemos trabajar con sistemas con 3, 5, con 10, con 100 variables, si exagero un poco. Y en este nuevo contexto, las variables o los símbolos para las variables tienen que adquirir un enfoque distinto, porque nosotros estábamos trabajando con X y el sistema tuviera 3 variables, podríamos trabajar con X, Y y Z, como se acostumbra, pero si empieza a aumentar la cantidad de variables, seguir trabajando con letras del alfabeto puede llegar a ser un poco confuso. Además que, pues, la cantidad de letras que hay en el alfabeto son finitas, es decir, una cantidad determinada, y si se nos llegaran a acabar, asumiendo eso exageradamente, pues entonces no sabríamos qué hacer. En ese sentido, a las variables de los sistemas de ecuaciones lineales en general se les trata utilizando subíndices. Entonces ya no va a ser, por decirlo de alguna forma, X, Y, Z, sino que vamos a tratar de trabajar con X1, X2, X3,
Y cuando tengamos 4 variables, va a ser x1, x2, x3 y x4. Y así, de tal forma que podamos garantizar que siempre tengamos un símbolo para todas las variables que vayan apareciendo en estos sistemas. Entonces, de una manera general, las variables son de la forma x1, x2, x3 hasta xn, donde n es la cantidad total de variables o de incógnitas que tenga el sistema. De la misma forma, también aumenta la cantidad de ecuaciones. Entonces, nosotros vamos a ver ahora sistemas con 3, con 4, con 10 ecuaciones. Y entonces, en ese sentido, los coeficientes también van a tener una simbología apropiada. Y entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de sistemas, el coeficiente, es decir, estos números que acompañan a las variables, vienen indexados tanto por están acompañando como por la ecuación a la que pertenece. Es decir, si yo tengo 5 ecuaciones, pues yo voy a tener que decir cuál es el coeficiente en la cuarta ecuación que corresponde a la segunda variable. Y en ese sentido se describe con un doble subíndice. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del subíndice A2 del coeficiente en la segunda ecuación que acompaña a la variable, hablo, por ejemplo, del coeficiente 7,2, entonces sería el que está en la séptima ecuación acompañando. Es muy importante esta simbología de los coeficientes porque nosotros vamos a estar utilizando esos coeficientes ante poder explicitar a qué coeficiente me estoy refiriendo. ¿Alguien levantó la mano? Dime, Juliana. Qué pena, profe. No sé si soy yo, pero pues te escucho muy entrecortado, entonces no he comprendido muy bien. Listo, ¿los demás tienen el mismo problema? Sí, profe, yo también. Sí, señor. Sí, profe, estoy igual. ¿Me escuchan bien ahora? ¿En este momento me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, Listo. sí, señor. ¿Hace cuánto no me están escuchando bien? Yo desde que empezaste con el coeficiente, ahí empecé a tener dificultades para escucharte. Vuelvo y lo repito. Lo que estoy diciendo es que a estos coeficientes, es decir, a los numeritos que acompañan el sistema, yo les doy unos numeritos para identificarlos dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del coeficiente 3, estoy hablando del coeficiente o del número que está en la segunda ecuación multiplicando a la tercera variable. Les decía que es importante identificar esos coeficientes porque posteriormente, hablando de ellos, entonces es muy importante que si yo les digo, bueno, ¿cuál es el coeficiente 3,1? Entonces ustedes van dentro del correspondiente sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro lo que estoy manifestando en este momento? ¿Sí me En están ese caso, escuchando? en ese caso que nos dijiste, el ¿Sí me están coeficiente escuchando 3. bien? Dime. Sí, señor. En el caso que nos dijiste, el coeficiente 3,1 sería de la tercera ecuación y la primera variable. Efectivamente. El orden en los coeficientes es primero va el número de la ecuación donde está y luego va el número que representa la variable que acompaña. ¿Sí es claro ese detalle? ¿Sí es para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Los demás, por favor, respóndanme, porque así también voy garantizando me están escuchando correctamente.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Sí, señor. Bien, pues. Entonces, miremos un ejemplo. La idea es muy sencilla, simplemente que para que cuando nos metamos en la parte técnica, pues tengamos como que todos estos elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este sistema de ecuaciones lineales, este es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y si yo quiero nombrar un coeficiente particular de ese sistema, el coeficiente, y lo voy a escribir así, siguiendo la notación que aparece ahí, a sos 1, a ver si me quedó bien, perfecto. Ese coeficiente corresponde a, está en la segunda ecuación acompañando a la primera variable. Entonces el coeficiente A21 corresponde, es igual a 4, porque es el que está en la segunda ecuación acompañando a la primera variable. Y entonces, bajo esa idea, ¿cuál sería rápidamente el coeficiente a 3,2? ¿Cuál sería ese coeficiente en este sistema que les estoy mostrando? 1. 1. No olviden que cuando no hay un número explícito acompañando, a la se asume que ese está multiplicado por 1, entonces el coeficiente sería igual a 1. Digamos que esta es la idea básica de la manera de escribir estos sistemas. Esta estructura general es, digamos, que la simbología que uno usa para representar que hay muchísimas ecuaciones, hay muchísimas variables, pero que en la estructura siempre hay la relación de linealidad que discutíamos con los sistemas de 2 por 2. Una variable multiplicada por un número más otra variable multiplicada por otro número más otra variable multiplicada por otro número, así consecutivamente. Naturalmente, en estos nuevos sistemas, las soluciones son o vienen determinadas por la cantidad de variables. Anteriormente, en los sistemas de 2 por 2, soluciones tenían 2 componentes, una para la variable X, otra para la variable Y. En este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, las soluciones van a venir dadas en tríos, es decir, van a ser 3 números, uno para X1, otro para X2 y otro para X3. Digamos que esa es la estructura básica de lo que uno debe entender con respecto a estos sistemas en general. Cómo se representan, cómo se denotan los coeficientes y cómo van a ser las soluciones. La cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas puede variar, naturalmente. Y naturalmente nadie me está exigiendo que la cantidad de variables sea igual a la cantidad de ecuaciones. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque hay algunos solo hablan de sistemas con la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces hablan de sistemas incógnitas o de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero en general y en la realidad, los sistemas pueden tener una cantidad de ecuaciones distinta a la cantidad de incógnitas. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un sistema. En ese sentido,
nosotros estamos enfrentándonos a una gran variedad de tipos de sistemas de ecuaciones. La notación que comúnmente se usa, el tamaño del sistema, o lo que se conoce como el orden del sistema, es a partir de este producto, aunque realmente no es un producto, sino es una expresión, que es escribir el número de ecuaciones por el número de incógnitas. Entonces uno dice, este sistema es de 3 por 3, para no estar repitiendo a cada rato 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y este sistema sería de 2 por 4, 2 ecuaciones por 4 incógnitas, con 4 incógnitas. Entonces, esa simbología la voy a estar utilizando mucho para ir resumiendo las palabras que vaya a utilizar irme a estos sistemas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Aquí yo empezar a hacer algunas claridades. Consideremos el siguiente. Voy a hacer uno chiquito, de 2 por 3, de 3 por 3. ¿Todos ven este sistema? Sí, señor. Señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es el orden de ese sistema? ¿Cuál es el tamaño de ese sistema? Teniendo en cuenta esa notación, número de ecuaciones por número de incógnitas. Sería un sistema de 3 por 3. sería un sistema de 3 por 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Cuál es el coeficiente A sub 2, 2? ¿Cuál sería ese coeficiente? El A sub 2, 2. 0, o sea, no está. O está. 0, no hay. Entonces, si el sistema es de 3 por 3, debería tener coeficientes para todas las ecuaciones y para todas las variables. Me explico, si es de 3 por 3, debería haber un coeficiente, o debería haber un coeficiente si en la primera ecuación y en la tercera variable, o en la tercera ecuación la segunda variable, y en particular debería haber uno en la segunda ecuación, segunda variable. Este coeficiente, algunos de ustedes dirán, pero es que aquí no hay x sub 2 en la segunda variable, en la segunda ecuación, perdón, es decir, no hay coeficiente para la segunda ecuación y segunda variable. Eso no es del todo cierto, escondido, porque yo podría haber escrito esto así, lo cual puede parecer demasiado exagerado, y estaría, si yo pongo x2 multiplicado por 0, pues esto sabemos que va a dar 0, y entonces uno, ¿para qué lo escribe? Y entonces uno, cuando el coeficiente es 0, pues simplemente lo que hace es no escribir la expresión. Pero lo que sí es cierto es que hay un coeficiente ahí, y ese coeficiente es igual a 0. Es decir,
Los pueden tomar cualquier valor numérico. Y dentro de esos valores numéricos está el número 0. Entonces puede haber sistemas que tengan como coeficiente al número 0. O para ser más preciso, variables que en alguna ecuación tengan como coeficiente al número 0. Y entonces la convención es que si uno no ve esa variable en esa ecuación, pues es porque el coeficiente es igual a 0. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Quiero hablar de un aspecto que va a ser muy importante sobre todo para el proceso de resolución, que es lo correspondiente a la representación en forma de matriz, o lo que se conoce como la representación matricial de los sistemas de ecuaciones lineales. La justificación de este tipo de representación, la menciono brevemente y después profundizaré en ella, es que cuando hay tantas ecuaciones y tantas variables, a la hora de solucionar el sistema, nosotros vamos a ver que se nos puede armar un enredo muy grande si nosotros trabajamos los sistemas tal y como están. Si ustedes recuerdan bien ese proceso de sustitución o de eliminación que utilizábamos para los sistemas de 2×2, en esos procesos había que hacer como unas cuentas, unos procesos algebraicos, y aparecían las letras, y incluso cuando era de 2×2, se corría el riesgo que uno se confundiera dentro de esas letras. Imagínense si aumento la cantidad de variables o la cantidad de ecuaciones. Aparece un montón de letras que después se nos termina volviendo muy complicado de manejar. La propuesta entonces es tratar de escribir estos mismos sistemas, pero de una forma donde no aparezcan las letras. Y esa nueva forma de escribir los sistemas es que se conoce como la representación matricial. La idea es muy sencilla y quiero mostrarlo con un ejemplo en vez de dar como una descripción teórica. Quiero que veamos, creo que yo ya había logrado hacer esto. Permítanme un segundo. Estos corchetes. Pues se demora tanto en cargar. Úsame un segundo. Aquí está, ya lo había visto. Pero quiero cualquier, no, yo quiero los cuadrados. ¿Los cuadrados? Bueno, me va a tocar con estos corchetes. No voy a entrar a profundizar todavía con respecto a lo que es una matriz en el sentido teórico de la palabra, sino que voy simplemente a describir informalmente lo que es una matriz en este contexto. Una matriz es como una secuencia o un arreglo numérico que se hace por filas y por columnas. Cuando hablo de filas, hablo de una organización. Cuando hablo de columnas, hablo de una organización vertical. Lo que uno hace es, a grandes rasgos, coger este sistema, olvidarse de las letras o de las variables y quedarse con los coeficientes. Y en este arreglo, cada fila va a representar a las ecuaciones o a cada ecuación
y cada columna va a representar a cada variable. Y entonces lo que yo hago es coger este sistema, quitarle las variables, quedarme solo con los números y escribirlos en el orden en el que están en el correspondiente sistema. Es decir, primero escribo solo los coeficientes de la primera ecuación, luego escribo solo los coeficientes de la segunda ecuación. Perdón. Yo escribo solo los coeficientes sin las letras. La idea precisamente es que me pueda quitar las letras de acá de la tercera ecuación. Naturalmente, si el sistema tiene más ecuaciones o más incógnitas, pues la matriz tendrá o más filas o más columnas. Una particularidad de estas representaciones matriciales es que uno separa esa matriz en dos pedazos a través de una línea vertical. Al lado derecho de esa línea vertical, uno pone los números que están al lado derecho del símbolo de igualdad. Es decir, que esta recta vertical viene a reemplazar el símbolo de igual. Cuéntame. Profe, creo Juliana. que la tercera ecuación, en la posición 3, no es un -1, sino es un -2. Listo, pues gracias, Juliana. -2. Listo, pues. Entonces lo que uno hace es coger los sistemas de cualquier orden y representarlos a través de ese enfoque o de ese manejo matricial. Aquí quiero hacer un comentario simplemente de escritura. Yo aquí escogí estos corchetes porque no vi los otros para la matriz, pero en general, voy a ver si logro hacerlo bien, más bien con los corchetes que sí son, porque uno lo que utiliza comúnmente son estos corchetes, voy a ponerlo por acá, estos corchetes cuadrados. Uno para las matrices, en general, utiliza corchetes cuadrados. Entonces voy a ver si me deja copiar solo lo de adentro. No me va a dejar. Voy a ver si por pedacito. A ver si este pedacito no. Y acá, creo que no puedo. ¿Cómo se dice así? Quedó más complicado. Voy a ver qué. O sea, el punto es, no me voy a enredar tanto con esto, que cuando ustedes lo vayan a escribir, no lo hagan con estos corcheticos, sino que lo hagan con unos corchetes cuadrados, es decir, totalmente angulares. Porque esa es la representación usual de estas matrices y de las representaciones matriciales. Yo lo voy a hacer con estos corchetes porque no encontré los otros. Si logro ver cómo trabajarlo con corchetes cuadrados, de ahí en adelante lo manejaré así. No creo que eso vaya a ser un gran inconveniente. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cómo quedaría la representación matricial de este sistema? Entonces voy a ir poniendo los corchetes, espero poder ponerlo de la forma en que quiero. Esperaría poder hacerlo. Ah, creo que ya sé cómo ponerlo. Porque me está quedando acá. Voy a tratar con los cuadrados a ver. Y yo pongo la linecita.
Aquí logro separarlos. Ah, ya sé qué hacer mejor. Este. Ah, ahí sí pude. Tenía su acá. Creo que voy a poder hacer lo que quiero. Ah, perfecto. Así es como quiero yo las representaciones matriciales para este sistema, con estos corchetes cuadrados. Entonces, vayan leyéndome a ver esos coeficientes de el sistema, en qué orden los iríamos poniendo para la representación matricial del correspondiente sistema. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Levantó la mano alguien? Varios. Tuntún, esperen, yo escojo. Pues a mí me aparece primero Juan Sebastián. Dime, Juan Sebastián. Ok, en forma horizontal. Sí, primero Eh, por filas en sería. la primera fila sería 2, Sí, luego 3, sí, menos 4, sí, 20. Ah, bueno, la del final, ¿no? 20. sí, 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 sí. Léemelo por fila hasta el final, incluido lo que va después del igual. Listo, continúa. 1, Sí, 0, sí, 3. No, no, 1, 1, perdón, 1. uno, sí, Y 40. listo. Y la última, 4, sí, 6, sí, menos 1 sí, y 20. listo, pues. Dense cuenta que este ejercicio de representar matricialmente los sistemas no tiene mayor misterio. Simplemente es coger el sistema y escribirlo, olvidándonos de las variables, en un arreglo rectangular. Naturalmente, y en este aspecto voy a enfatizar bastante, la cantidad de coeficientes que es igual a 0 puede variar bastante. Es decir, yo puedo tener un sistema donde muchos de sus coeficientes sean igual a 0. Consideremos, por ejemplo, el siguiente sistema. El sistema sería, y miren cómo lo voy a escribir, voy a exagerar esto hasta el fondo, x1 más 2x2 menos 3x3 igual a 20, por ejemplo. Luego cojo este de acá, x1 más x2 igual a 30. Y en la última ecuación voy a poner x2 igual a 20. ¿Alguien tiene un problema en aceptar que este es un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables? ¿Para alguien eso le genera algún escozor? Que yo diga que este sistema tiene 3 ecuaciones y tiene 3 variables. ¿O todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí estamos bien con esa idea? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Dime. Que en las segundas ecuaciones no llegaría la x a sub 3. Sí, efectivamente. Pero eso no implica que no la tenga, ¿no? Porque yo podría haber escrito entonces, simplemente como para que se viera como escribir esto. ¿Sí o no? Ahí sí me creerías que es de 3 variables, pero sería la misma. Es decir, en un sistema hay muchos coeficientes que están ocultos, o pueden haber muchos que están ocultos. Dime. Profe, tengo una pregunta. ¿Mm? ¿Qué pasaría, digamos, en ese sistema que usted nos colocó ahí? X1 más 2x2 menos 3x3 igual 20, ¿no? Sí. Las otras aquí abajo. ¿Qué pasaría si se invirtieran? O sea, que el x1 más x2 menos 3x3 estuvieran abajo y el resto arriba.
Seguiría siendo un sistema de 3 por 3, ¿no? Lo que cambiaría es Sí. la representación matricial. Lo que cambiaría es la representación matricial, pero seguiría siendo un sistema de 3 por 3. ¿Sí o no? Listo. ¿Sí o no? Entonces, quiero que miremos la representación matricial de este sistema. Uno, 2, menos 3, 20. Yo creo que con eso no hay ningún problema. Este sería 1, 1. Como x3 no aparece ahí, esto sería 0. Y aquí daría 30. Y aquí esto sería 0. Esto sería 1. Esto sería 0. Porque no hay ni x1 ni x3 en el último. Y esto sería 20. Pero la representación matricial está. Y efectivamente el sistema tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto tiene, digamos que bastantes pinturas, por decirlo de alguna manera, bastante como detalles muy interesantes. Yo puedo considerar un sistema donde casi todos sus coeficientes sean iguales a 0. Eso no es problema. Ahora, que la mayoría de los sistemas que aparecen en la vida real no sean así, eso es cierto. Pero uno puede considerar sistemas de ecuaciones que cumplan con estas características, que tengan varios coeficientes cero. Y uno tiene que tener la habilidad de identificar cuando el sistema tiene esa característica. Este, por ejemplo, tiene esa característica que tiene bastantes ceros dentro de sus coeficientes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Quiero que hablemos un poquitico de cómo solucionar estos sistemas cuando tienen varias variables y varias incógnitas. Quiero hablarlo como de una manera informal, simplemente como charlado, para que la próxima clase entremos a formalizar esos procesos. Pero me gusta hacerlo charlado para que ustedes vayan asimilando la idea sobre la cual vamos a trabajar. Si yo les digo a ustedes, solucionen este sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es posible que algunos de ustedes se den cuenta que este sistema en particular es muy sencillo de resolver. La razón está en que a pesar que es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 variables, hay una de las variables que ya tiene la solución. Porque si a mí me dicen que x2 es igual a 20, si el sistema mismo me dice que x2 es igual a 20, pues entonces nosotros ya tenemos la solución para x2. x2 es igual a 20. Cuando yo tengo una ecuación de este estilo, eso ya me está dando la solución para una de las variables. Y entonces, si yo ya sé que x2 es igual a 20, pues yo me puedo ir a esta ecuación y como ya sé que x2 vale 20, pues entonces x1 debería valer ¿cuánto para que x1 más x2 valiera 30? Pues si x2 vale 20, para que esto me dé 30, x1 tendría que ser igual a 10. Y entonces ya tendría x1, ya tendría x2.
Y lo que me faltaría sería encontrar x3, pero pues si yo ya sé que x1 vale 10 y sé que x2 vale 20, pues entonces esto valdría 50, 10 más 2 por 20, 50, y entonces x3, para que esto valiera 20, tendría que valer, si esto vale 50, entonces lo paso al otro lado, me tendría que valer x3 igual a 10, porque si esto vale 50, menos 3 por 10, 30, 50 menos 30 valdría 20. Es decir, este sistema en particular es inmediato de solucionar porque una de las variables ya está solucionada. ¿Sí es claro eso que estoy tratando de mencionar para este ejemplo particular? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Entonces quiero que vean cuál es la utilidad o la importancia de este sistema o de este tipo de sistemas que tienen varios ceros. En este caso particular, este sistema es muy fácil de solucionar porque una de las variables está totalmente aislada en la tercera ecuación. Es decir, ya está solucionada. Casi que uno diría que está despejada de una vez. Este tipo de sistemas son sistemas que van a ser muy importantes en la teoría que vamos a desarrollar después. Estos sistemas que tienen esas características, aunque eso lo vamos a formalizar la próxima clase, es lo que se conocen como los sistemas escalonados. Son sistemas donde hay muchísimos ceros en cierta forma particular y eso permite que esos sistemas sean inmediatos de solucionar, por decirlo de alguna forma. El problema naturalmente está en que si yo, por ejemplo, les pongo, no es ni siquiera este sistema, en este sistema ninguna variable está ya solucionada. Yo tengo que empezar a mirar cómo solucionar ese sistema. Y yo puedo tratar de reproducir lo que hicimos con los sistemas de 2×2. Yo puedo tratar de despejar y reemplazar, o puedo tratar de eliminar, pero ese es un ejercicio que entre más variables y más ecuaciones haya, se hace muchísimo más complicado de hacer. En ese sentido, la estrategia que se plantea, y es la estrategia con la que vamos a empezar a trabajar la próxima clase, es la siguiente. Tratar de convertir estos sistemas en este tipo de sistema. Es decir, tratar de convertir cualquier sistema en lo que llamaremos la próxima clase un sistema escalonado. De tal forma que cuando el sistema esté escalonado, nosotros lo podamos solucionar tan fácil como solucionamos este sistema de acá. Entonces la estrategia es, a grandes rasgos, transformar sistemas en otros tipos de sistemas. Coger un sistema y modificarlo en otro tipo de sistema. Ese proceso de transformar sistemas es lo que llamaremos eventualmente el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan, ese método famoso, que es, digamos que un nombre cliché en el álgebra lineal, es un método que lo que hace es coger sistemas como este y transformarlo bajo ciertas reglas en sistemas como este de acá. Y para hacer esa transformación, nosotros la podemos hacer más cómodamente trabajando sobre las representaciones matriciales. Ese es el trabajo, esa es la estrategia que vamos a seguir. La próxima semana la próxima clase
vamos a formalizar ese proceso. Y ese proceso tiene muchos conceptos teóricos que es muy importante que ustedes entiendan en su totalidad. Es decir, esto después se va a volver mecánico, pero para que se vuelva mecánico es muy importante entender la teoría que está detrás de esos procedimientos. Entonces, a eso nos vamos a dedicar la próxima clase, a empezar a dar las bases teóricas para solucionar sistemas de ecuaciones de cualquier tamaño, de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de incógnitas. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Eso era como lo que quería discutir hoy. Ángel, ¿me escuchas? Sí, señor. Por el chat, no sé si lo ves, compartí el video de la clase anterior, el enlace del video. Para que cuando... ¿Sí lo ves? ¿Sí está en el chat? Sí, sí, señor. Listo, pues. Los demás lo pueden consultar en Moodle. Tengan en cuenta que es más fácil para ustedes ir a Moodle a ver el video que tratar de verlo por Google Meet. Por Google Meet pide una cantidad de permisos, pues no digamos que es complicado, pero sí hay que hacer como todo un proceso de permisos para poder acceder a un video en Google Meet. En cambio, cuando lo subo a Moodle, ahí simplemente es dar clic y ustedes ya entran de una vez al enlace, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, pues con eso cerraría la sesión de hoy. No sé si haya preguntas. Si no, nos vemos el viernes. Es el viernes que nos... No, el lunes. La clase del lunes nos vemos para continuar con este proceso. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén Gracias, muy bien. profe.